El pozole es una sopa tradicional mexicana, espesa y reconfortante. Se come en familia, en las fiestas, hasta en las bodas. Es un plato que representa el calor del hogar. Por eso, el apodo El Pozolero suena tan escalofriante. Se lo pusieron a un hombre chaparro y bigotón originario del estado de Sinaloa, que durante años trabajó para los cárteles de la droga, desapareciendo pruebas y borrando rastros de crímenes. Según datos oficiales, estuvo relacionado con la desaparición de más de 300 personas, aunque esas son solo las que él mismo admitió. De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, el número real de sus víctimas podría llegar incluso a 4 cifras. Esta es la historia de Santiago Meza López, la historia de cómo un simple albañil se convirtió en uno de los especialistas más temibles del narcomundo mexicano, y de lo que pasa cuando el Estado ignora durante años a un monstruo que se esconde a la sombra de un cártel. Para entender cómo llegó a ser el principal limpiador de Tijuana, primero hay que repasar su vida y la historia criminal de la ciudad misma. Pónganse cómodos. Empezamos. Tijuana está justo en la frontera con los Estados Unidos, separada de San Diego, una de las ciudades más ricas del país, apenas por una barda metálica. Cada día, cientos de miles de personas cruzan ese punto fronterizo, y cada día, en sentido contrario, toneladas de sustancias prohibidas pasan de contrabando. Quien controla Tijuana controla uno de los corredores de narcotráfico más lucrativos del mundo. A finales de los años 80, el legendario narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, el padrino del tráfico de drogas en México, terminó entre rejas. El poder pasó a la familia Arellano Félix, 7 hermanos y varias hermanas que convirtieron rápidamente su herencia en una de las organizaciones criminales más brutales y poderosas en la historia de México. Durante los años 90, el cártel de Tijuana controlaba, según algunos estimados, hasta 40% de toda la droga que entraba a los Estados Unidos. Sin embargo, ese arreglo no le gustaba a todo el mundo. El Chapo, jefe del cártel de Sinaloa, se presentó con los hermanos Arellano Félix a proponer una alianza. Ellos se negaron. Lo consideraban un pez chico que no merecía asociarse con ellos. En respuesta, el Chapo empezó a cruzar droga por su territorio sin permiso. La guerra entre ambas organizaciones ardía a fuego lento desde finales de los 80, estallaba y se apagaba. En esos años, desaparecían en México alrededor de 30,000 personas al año. Casi todas esas desapariciones estaban vinculadas a los cárteles. A principios de los años 2000, el cártel de Tijuana empezó a perder terreno. En el año 2002, Ramón Arellano Félix murió en un enfrentamiento armado y su hermano Benjamín fue detenido. En ese caos de sangre, guerras entre cárteles, disputas de poder, operativos policiales y ejecuciones en las calles, surgió la demanda de un especialista de un tipo muy particular. Alguien tenía que borrar los rastros, y fue entonces cuando entra en escena el pozolero. Santiago Meza López nació en 1963 en Guamúchil, en el seno de una familia humilde. Comenzó a trabajar desde joven, como albañil y peón de construcción. Alrededor de los 19 años, a principios de los 80, Santiago empezó a trabajar para personas vinculadas al narcotráfico. Al principio solo como trabajador general, haciendo obras en propiedades del cártel. Él mismo decía que al inicio ni siquiera se daba cuenta con quién estaba tratando. Después se volvió velador de bodega, luego guarura. Alrededor de 1996, Santiago se integró formalmente a las filas del cártel de Tijuana. En ese mismo periodo, la tensión entre los cárteles llegó al límite. En cuestión de pocos meses, fueron asesinadas miles de personas y sus cuerpos quedaron tirados por toda la ciudad, a la vista de todos. Los jefes de los cárteles empezaron a darse cuenta del riesgo que corrían.
Si no encontraban la manera de deshacerse de los cadáveres en las calles, la policía y los servicios de inteligencia los agarrarían muy fuerte. En 1996, los hermanos Arellano Félix consultaron con expertos extranjeros que tenían mucha experiencia en el tema. Según las propias palabras del pozolero, se trataba de personas provenientes de Israel. En lugar del entierro común de los restos, se eligió un método mucho más siniestro para borrar las huellas de los crímenes, la disolución. Santiago contaba que fue justo entonces cuando Efraín Pérez y Jorge Aureliano Félix, el Macumba, miembros de alto rango del cártel, le mostraron algo que ya nunca podría olvidar: un tambo grande con agua y unos químicos, dentro del cual, a modo de prueba, le ordenaron meter una chambareta de res. 2 horas después, del trozo de carne casi no quedaba nada. Entendió lo que tendría que hacer de ahí en adelante. 6 meses después, empezó a hacer sus propias pruebas. Solo que ya no con un pedazo de carne de res. El método de trabajo quedó afinado hasta volverse rutina, y de inmediato se puso a trabajar. Este método resultó ser sumamente eficaz para ocultar los crímenes, ya que destruía casi por completo cualquier evidencia biológica. El uso de soluciones químicas permitía eliminar las pruebas con tal minuciosidad que la posterior identificación de las víctimas por métodos convencionales se volvía prácticamente imposible. Para las investigaciones, eso significaba no tener ningún hilo del que tirar. Santiago trabajaba con guantes de látex y mascarilla contra gases. Los vapores de la sosa cáustica hirviente queman las vías respiratorias. Él mismo decía que el trabajo requería mucho cuidado. Para él era simplemente un oficio. Su paga semanal por ese trabajo era de $600. Según el propio pozolero, uno de los problemas más grandes era el olor. Para disimularlo un poco, en los lugares de trabajo usaba ajo y otras especias de olor fuerte. Incluso, años después, los vecinos recordaban un olor químico extraño que de vez en cuando impregnaba las inmediaciones de las propiedades del cártel. En los periodos de mayor actividad, disolvía hasta 30 cuerpos al mes. Los cadáveres los traían a un punto acordado de antemano, desde donde él los sacaba en la madrugada. Los tambos con el residuo se cargaban en las cajas de las trocas y luego, al amparo de la noche, se vaciaban desde barrancos escarpados hacia cañones apartados donde no llegaba nadie. Con el tiempo, Santiago fue agarrando cada vez más oficio y dejó de ser un simple ejecutor. Según lo que determinó la investigación, después empezó a enseñarle la técnica a otros miembros del cártel. Gente de uno de los jefes, apodado el Teo, llegaba a aprender el procedimiento, que dentro del grupo ya se consideraba una especialidad aparte. A finales de los años 2000, el principal jefe de Santiago Mesa pasó a ser Teodoro García Cimental, conocido con los apodos El Teo o El Tres Letras. Un nombre con cuyo solo nombre las conversaciones se cortaban en Tijuana. Cuando en 2008 fue detenido Eduardo Arellano Félix, dentro del cártel se desató la lucha por el poder. El Teo se enfrentó a Luis Fernando Sánchez Arellano y perdió, o quizás simplemente decidió que no valía la pena arriesgarse. Junto con el pozolero, se separó de la organización, armó su propia banda y se alineó con el Chapo, en el cártel de Sinaloa. Ese movimiento convirtió a la ya sangrienta Tijuana en un verdadero infierno. La banda del Teo peleaba contra sus antiguos compañeros, mientras el cártel de Sinaloa intentaba absorber toda la Baja California. Entre 2008 y 2010, solo en Tijuana fueron asesinadas 2.327 personas y otras 390 desaparecieron sin dejar rastro. Hasta el año 2005, las autoridades ni siquiera sabían que existía el disolvedor. Todo cambió cuando la policía mexicana capturó a 2 sicarios que trabajaban para el cártel de Tijuana, ex socios del Teo y de Santiago. En el interrogatorio
se quebraron y confesaron el secuestro y asesinato de 3 personas. Los cuerpos, dijeron, los llevaron directo con el pozolero. La cacería comenzó. Santiago logró ocultarse de las autoridades durante 4 años. Sin embargo, el 25 de enero de 2009 fue detenido en la ciudad de Ensenada, en el hotel Baja Season, junto a otros sicarios del cártel. Al parecer, cuando el ejército mexicano irrumpió en el lugar, Santiago estaba cocinando mariscos. Estaba tan borracho que cuando al Teo le avisaron del operativo y huyó con toda su gente, Santiago no pudo moverse de donde estaba. Lo detuvieron. De hecho, el cártel claramente valoraba a su limpiador. Apenas 2 días después, un grupo de sicarios atacó la delegación donde lo tenían preso, intentando sacarlo. Por suerte, sin éxito. La noticia de la detención del pozolero sacudió a cientos de familias en Tijuana. Al día siguiente de su arresto, ya había fila frente a las instalaciones de la fiscalía. La gente llevaba en las manos fotografías familiares, de hijos, esposos, hijas, desaparecidos a lo largo de esos años. Le suplicaban a los investigadores que le mostraran esas fotos a Santiago Mesa. Para cientos de personas, el pozolero se convirtió en la única posibilidad, por aterradora que fuera, de saber algo de la suerte de sus seres queridos. El pozolero rindió su declaración ante la fiscalía. En el interrogatorio, Santiago admitió haber disuelto a más de 300 personas en sosa cáustica. Justificó sus actos con la necesidad de mantener a su familia. Dijo que no se consideraba un asesino, simplemente cumplía con su trabajo. Mi tarea era deshacerme de los cuerpos, decía. Cuando quedó frente a la multitud, no aguantó. Lloró pidiendo clemencia al cielo. Les pidió perdón a las familias de las víctimas. Sin embargo, según algunos testigos, no parecía entender del todo su culpa, como si realmente creyera que la vida simplemente lo había puesto ahí y que él solo estaba cumpliendo su destino. Los soldados que lo custodiaban decían, no parecía un monstruo, parecía un hombre con mucho miedo. Tras el arresto de Santiago, comenzaron las excavaciones en los sitios que él señaló. Lo que encontraron los investigadores dejó helados incluso a los criminalistas más experimentados. En total, había 3 lugares principales de trabajo del disolvedor. El primero, Loma Bonita, un terreno urbano ubicado cerca de una zona industrial. Fue aquí donde los investigadores hallaron un tambo metálico de 50 litros con restos humanos, una prueba material directa de la actividad del pozolero. Según sus declaraciones, entre 2004 y 2006, ahí fueron destruidos alrededor de 60 cuerpos. El segundo, Ojo de Agua. El nombre significa exactamente eso, fuente de agua. Está ubicado cerca de la carretera a Tecate, una zona rural que Santiago describió como uno de sus primeros lugares de trabajo. Ahí, los investigadores encontraron restos de al menos 10 personas, aunque calculan que fueron muchas más. El tercero y el más escalofriante de todos, el gallinero, conocido como La Gallera, se convirtió en el principal sitio de excavaciones. En diciembre de 2012, casi 4 años después del arresto del pozolero, se descubrieron nuevas fosas en ese lugar. Los investigadores encontraron un hoyo de 4 metros por 4 metros, lleno de lo que quedaba de seres humanos. Ahí fueron destruidos más de 70 cuerpos. Santiago Mesa trabajó en ese sitio durante 1 año y medio. Hoy, La Gallera se ha convertido en un lugar silencioso y lleno de dolor. Un memorial para las víctimas de las guerras del narco, levantado por el esfuerzo de sus familias. Los familiares se reúnen ahí regularmente, rezan por los muertos y los desaparecidos, cuelgan sus fotografías y colocan placas en su memoria. Durante mucho tiempo fue imposible identificar a las víctimas, porque la sosa cáustica destruyó el material genético. Sin embargo, surgió una nueva esperanza.
La Fiscalía General de la República tiene planificada para la primera mitad de 2026 una operación a gran escala para abrir las fosas selladas con concreto en La Gallera. Los especialistas confían en que con los años la emulsión química se habrá solidificado por completo, lo que hará seguras las labores por los vapores tóxicos y permitirá a los expertos extraer microfragmentos de tejido para aislar material genético y realizar identificaciones. Según datos de la organización Unidos por los Desaparecidos, de los sitios de trabajo de El Pozolero se recuperó una enorme cantidad de evidencias. El número de 300 personas que mencionaba el propio Mesa está muy por debajo de la realidad. Las organizaciones de derechos humanos hablan de una cifra que supera el 1.000.000 de víctimas. A pesar de haber confesado la destrucción de cientos de cuerpos, la condena de Santiago Mesa López resultó sorprendentemente leve para la magnitud de lo que hizo. Para la Fiscalía, fue sumamente difícil vincularlo directamente con homicidios concretos. En la mayoría de los casos, los cuerpos simplemente ya no existían. Ahí, la investigación se topó con un absurdo callejón sin salida legal. En el derecho existe un principio fundamental, el cuerpo del delito, que en los casos de homicidio está directamente relacionado con la presencia física de un cadáver. Pero no había cadáveres, y la ley no permitía probar el simple hecho de que una persona hubiera sido privada de la vida sin restos que lo acreditaran. La defensa de Santiago insistía en que él, personalmente, no había matado a nadie, sino que únicamente se deshacía de lo que le traían. Es más, este método creó un precedente catastrófico para todo el sistema judicial mexicano. Sin evidencias anatómicas, la Fiscalía no podía acusar por homicidios concretos no solo al propio Pozolero, sino tampoco a los mandos del cártel, los que directamente encargaron los crímenes. Disolver los cuerpos permitía eliminar casi toda la evidencia material, dejando al sistema completamente maniatado. Como resultado, fue juzgado principalmente por delincuencia organizada, encubrimiento de cadáveres y delitos relacionados con el cártel. En 2012, un tribunal mexicano lo sentenció a 10 años de prisión. Para muchas familias de desaparecidos, esa pena fue un golpe durísimo. Un hombre que confesó haber destruido cientos de cuerpos recibió una condena menor a la que en algunos países se impone por un solo homicidio. Sin embargo, muchos años después, la Fiscalía logró finalmente obtener una nueva condena. En marzo de 2024, un tribunal mexicano le sumó a Santiago Mesa 30 años y 8 meses adicionales de prisión por su responsabilidad en delincuencia organizada y secuestro. Para ese entonces ya habían pasado 15 años desde su arresto. Incluso años después del arresto de Santiago, en México siguen apareciendo nuevas fosas clandestinas vinculadas a los cárteles. Miles de personas continúan figurando como desaparecidas, y muchas familias aún no saben dónde ni cómo se fueron sus seres queridos. Con esto llegamos al final. Cuéntenos en los comentarios, ¿merecía Santiago una condena más severa? Un like si llegaron hasta aquí. Para nosotros, de verdad significa mucho. Y suscríbanse para no perderse el siguiente episodio. Hasta pronto.